En virtud de lo anterior, como consecuencia del principio y fuerza normativa de la Constitución, así como el principio de legalidad, se consagra el deber de toda persona de cumplir y acatar el texto constitucional, las leyes y demás actos que en ejercicio de sus funciones legítimas dicten los órganos que ejercen el poder público, promoviendo una sociedad plural, armónica, solidaria, abierta, integrada y comprometida en todos sus ámbitos. Se consagra el deber de toda persona de cumplir los requisitos y participar en la vida política, civil y comunitaria del país. En la búsqueda de estos propósitos se resalta la obligación de promover y defender los derechos humanos, siempre con fundamento en la convivencia democrática y en la paz social. En virtud del principio de solidaridad social, se consagra el deber de la persona de coadyuvar en la medida de sus posibilidades a los gastos públicos. Entonces aquí vemos que en la norma constitucional, en referente a los deberes, se consagra lo que es el principio de la generalidad tributaria, en el cual tiene como fundamento la obligación, como explicaron nuestros compañeros, de contribuir al gasto social, a los fines del Estado, en este caso a lograr la satisfacción del Estado social, derecho y justicia, que ya hemos explicado, mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley, que se van a originar, se van a causar una vez que se materialice el hecho imponible. Materializado el hecho imponible, nace la obligación de pagar tributos, y nacida la obligación de pagar tributos, los sujetos pasivos tienen la obligación de cumplir deberes formales, deberes materiales, y en caso de que incumple, y deben de por sí mismos hacer la autodeterminación de la obligación tributaria, en casos de dudas, tienen que suministrar la información para que sea la administración tributaria conjuntamente los ayude a determinar su obligación tributaria, que es la famosa determinación mixta, y en caso de que no apliquen los procedimientos anteriores, la administración tributaria, por un procedimiento de fijación o determinación, realiza la determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presunta. Concluyendo esta breve revisión sobre los deberes, continúa explicando expresando la motivación, la parte emotiva del texto constitucional, que en armonía con los principios de participación y solidaridad social se consagra el deber de toda persona de prestar servicio civil, militar y electoral cuando sea necesario para la defensa, preservación y desarrollo de la nación, o bien para hacer frente a situaciones de calamidad pública. En líneas generales, estos son nuestros deberes. Continuamos con la siguiente lámina y agotamos el punto, vemos nuestra base constitucional y continuamos entonces con la obligación tributaria. Así las cosas, ahora entramos a analizar brevemente nuestros artículos que fundamentan el Estado Social de Derecho a la luz de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2009 con su enmienda número 1. Para tal efecto, analizamos los principios fundamentales que están establecidos en los artículos del 1 al 9 y los cuales establecen lo siguiente. Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad y justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la unidad, integración territorial y la autodeterminación nacional. Aquí encontramos nuestra base constitucional que hicimos referencia ya para entender el alcance del artículo 2 y que todo el resto de las normas constitucionales, decretos, leyes, jurisprudencias, tendencias en materia tributaria debe hacerse en armonía con el artículo 2 a la luz de las sentencias que el magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera y la tutela que vimos de la Corte Constitucional. Toda esa esencia se recoge en el siguiente artículo. Artículo 2. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos. La ética, tenemos que tomar en cuenta que la connotación de justicia lleva una doble función. Primero, justicia, y en el segundo punto, como un valor superior del ordenamiento jurídico después de la vida. Entonces vemos aquí que la palabra justicia lleva una connotación muy importante en el Estado social de derecho y a la luz de la jurisprudencia que estuvimos analizando de ambos países,
la justicia en nuestro sistema de Estado social de derecho es una justicia material que solamente cumple las formalidades más importantes y de ahí la efectividad del Estado social de derecho. Siguiendo con nuestro análisis, vemos que los fines del Estado están taxativamente establecidos en el artículo 3 de nuestra Constitución, el cual establece lo siguiente. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Así vemos entonces que todos estos fines del Estado tienen que hacerse y adaptarse a los principios establecidos en lo que es el Estado Social de Derecho y Justicia, establecido en el artículo 2, ampliamente explicado en la sentencia del doctor Jesús Eduardo Cabrera y otras sentencias que han salido, otras jurisprudencias, y que esa es la base que genera la obligación de pagar tributos, y que esa obligación, una vez nacido el hecho imponible, impone deberes formales y materiales, y estos deberes formales y materiales encontramos la autodeterminación de la obligación tributaria, que es nuestra materia, que vamos a entrar a analizar ese punto ahorita, y impone el deber formal de llevar libros, soportes, registros y facturas, y el deber material, que es pagar, retener, percibir y entrar tributos. Y como ya comentamos, que en caso de que el sujeto pasivo no cumpla con esas obligaciones formales y materiales, o las cumpla parcialmente, o las cumpla de modo fraudulento, se habilita por los procedimientos de autoridad fiscal, en este caso de verificación de deberes formales y de fiscalización y de determinación de la obligación tributaria, entra el sujeto activo, en este caso el Estado, a hacer efectivas sus facultades para proceder a la recaudación de los tributos y financiar ese fin del Estado que está supeditado y atado a los principios del Estado social de derecho y de justicia. Continuamos entonces ahorita siguiendo los repasos de los principios fundamentales de nuestra norma suprema, que es la Constitución Nacional. Bien, dentro de nuestros principios constitucionales, principios fundamentales de nuestra Carta Magna, es importantísimo que tengamos presente de aquí en adelante, en nuestro ejercicio y como ciudadanos, el artículo 7, el cual establece lo que es la supremacía constitucional. Ese artículo establece expresamente lo siguiente. Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Entonces, en base a este principio, es que se aplican todas las normas tributarias, todas las normas jurídicas, y es el deber que tenemos los ciudadanos y que estamos supeditados y estamos sujetos a lo que establezca tanto la Constitución y las leyes que emanan de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.